Buenas tardes. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo muy especial para todas las personas que se están conectando en este momento, que nos están acompañando en este rato de reflexión, en este rato de oración. Les damos la bienvenida en el nombre del Señor y vamos a esperar a que más personitas se conecten. Desde nuestras casitas vamos a disponernos para este momento de aprendizaje, este momento de abrir nuestro corazón. Me confirman por favor por los comentarios si está bien el sonido, si está bien la imagen, la señal, todo, porque sabemos que constantemente hay interferencias, pero porfa me confirman, ¿sí? Si están escuchando bien mientras las personas se van conectando. Listo, por acá ya me dijeron que se escucha bien, Dios les pague. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir iniciando. Como les decía, vamos a disponer mucho nuestro corazón. Vamos desde las casas a cerrar nuestros ojitos. Vamos a hacer la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir nuestras manitos en posición de recibir. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, te pedimos que en este momento nos acompañes, que desciendas, dulce huésped de nuestra alma, sobre nuestro entendimiento, sobre nuestra voluntad, sobre nuestro corazón especialmente, para que dispongamos nuestra alma a esas palabras que nos trae el Señor desde la eternidad, que podamos adoptar de ellas lo que alimente nuestra alma, que podamos ser claros ejemplos de santidad, que podamos anhelar el cielo así como la Santísima Virgen María lo anheló. Te pedimos a ti, mamá, que nos cubras con tu manto maternal, que nos acompañes en este momento, que nos prestes todos tus sentidos, tus oídos, mamá, especialmente tu corazón, para que estas palabras queden guardadas en lo más profundo de nuestro ser. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, muchachos, realmente nos da muchísima alegría verlos en este momento, que nos estén acompañando, pero especialmente que estén acompañando a la Virgen María, porque todos estos mensajes vienen directamente de ella, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos, estamos iniciando, ya esta es la segunda semana. Es una iniciativa que se tomó pues desde la localidad de Pereira, en donde se va a dar la vida de un santo 3 veces por semana. Entonces la semana pasada ya iniciaron algunos misioneros. Esta semana retomamos, recuerden que son lunes, miércoles y viernes, para que inviten a todas las personas que deseen, para que estemos aquí puntuales cumpliendo con esta cita con nuestra Virgen María, con estos santos que serán nuestro modelo. Principalmente eso, muchachos, más que venir de pronto acá a hablarles, ¿cierto? De darles datos, darles como tal enseñanzas, es que nosotros adoptemos todo esto y en especial la vida de estos santos, que sean nuestros modelos a seguir. Sí, hoy en día lastimosamente el mundo nos da muchos falsos modelos, medios de comunicación, pues como tal un poco al mundo, ¿cierto? Que realmente pues si uno lo pone como
en reflexión no aporta mucho a nuestra alma. Pero estos modelos, ¿sí? estos santos del Señor vienen en estos momentos, y más que todo como en estos momentos de tribulación que sabemos por todo el tema de la cuarentena, vienen a darnos esa luz de Cristo, vienen a mostrarnos ese camino de santidad, que realmente si lo vemos no es algo difícil. Uno ve la santidad como algo del otro mundo, algo inalcanzable, pero con este santo que traemos en este día, vamos a ver, muchachos, que realmente la santidad está en lo más sencillo, ¿sí? Y así muchos santos, independientemente de que no hayan hecho milagros en su vida, cuando estuvieron en la tierra, lo que los llevó a la santidad fueron sus virtudes. Entonces eso es lo que vamos nosotros a adoptar, esas virtudes de los santos, que en esos espacios realmente nosotros salgamos llenos de ese fuego, llenos de amor, para conquistar el corazón de Jesús y el corazón de las almas. Y después de Dios, nadie como María. Entonces vamos a iniciar, muchachos. El santo que les voy a hablar en este día es San Martín de Porres. San Martín de Porres, o más conocido como el santo de la escoba, ¿sí? Porque pues normalmente en las representaciones gráficas siempre pues está con una escoba como significado de su humildad, que ya vamos a ver un poco esa gran virtud de este santo, esta virtud que lo caracterizaba. Entonces, San Martín de Porres, y también conocido para las personas que de pronto no lo han escuchado, porque fue el primer santo mulato, ¿sí? El primer santo afrodescendiente acá en América. Entonces también por eso es muy conocido como el santo de la escoba y como el santo, pues el primer santo mulato. Y nadie como Dios para las personitas que están llegando y nos están saludando. Un saludo muy grande en los corazones de Jesús y de María. Estamos muy felices de que estén acá acompañándonos. Bueno, entonces este santo nació en Lima, Perú, el 9 de diciembre de 1579, en Lima, Perú. Y murió el 3 de noviembre de 1639. Es decir, que duró 59 años, ¿sí? Ya próximo Fray Escoba, sí. Ya próximo a cumplir sus 60 años, este santo fallece. Bueno, entonces vamos a hablar un poco como es de su vida, desde la niñez. Resulta que San Martín de Porres, su padre, Juan de Porres, era un noble, pues un caballero en ese tiempo, y su madre era pues una afrodescendiente, pero en libertad. Sabemos que pues, en esos tiempos el tema de la esclavitud, ¿cierto? De los esclavos, de las personas que venían de África, los tomaban inmediatamente como esclavos. Fue un tiempo pues bastante difícil. Entonces su madre pues ya había conseguido su libertad y su padre era un noble, pero en ese entonces la ley pues era que ellos no se podían casar porque pues su padre, un hombre pues de raza blanca, y su madre una mujer de raza negra, ellos no podían como tal contraer matrimonio. Entonces a raíz de esto San Martín no fue reconocido como hijo legítimo, sino que pues tuvo que pasar por hijo ilegítimo, ¿cierto? Pero pues nunca fue como tal un esclavo, porque como les decía, su madre pues ya había tenido la libertad. Entonces desde niño, vean lo impresionante de estos santos, desde niño era muy piadoso, era un niño extremadamente piadoso. Su madre lo mandaba a hacer el mercado, a hacer recados, y él era capaz de sacar de la canasta el pan que había comprado, el pescado, la carne, y si veía a alguien en la calle pues que estaba pasando necesidades, aguantando hambre, él sacaba eso que había comprado y se lo daba a esa persona. O si veía a un niño que no tenía ropa, que estaba descalzo, ¿qué hacía San Martín? Él se quitaba su ropita, se quitaba sus zapatos
y se lo regalaba a ese niño que tanto lo necesitaba. Entonces veamos qué impresionante que desde pequeños nosotros pues infundamos a nuestros hijos, ¿cierto? Como ese valor de la generosidad, de la amabilidad. Y esto estaba completamente impregnado en San Martín. Él veía alguna injusticia y desde pequeño era muy recto con esto, ¿sí? Él era consciente de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Pues el tiempo fue pasando, a la edad de 15 años, pues él siente un deseo fuerte de hacer parte de la Orden de Santo Domingo Guzmán, ¿sí? De los dominicos. Pero no se le fue posible porque era hijo ilegítimo. Entonces él se formó como barbero, que en ese entonces era una profesión, el ser barbero, y él era auxiliar de una barbería, ¿sí? Y desde su cargo, desde su deber de estado como auxiliar, él evangelizaba, él era amable con las personas, siempre, o sea, lo que lo caracterizó a él en esa labor es que desde donde lo pusieran a hacer, si le tocaba en la barbería barrer los pelos, era con mucho amor, con mucha humildad, con mucha alegría, como si fuera el mismísimo Señor Jesús quien le estuviera pues dando a Martín esta labor, ¿cierto? Como si le estuviera encargando esta labor. Entonces a los 15 años él desea ingresar, pero como les decía, por esta cuestión de la ley, de que era hijo ilegítimo, pues no lo aceptaban como religioso. Entonces, qué tan impresionante y qué tan deseoso era en Martín este anhelo de pertenecer a este convento, que él dijo, bueno, si es imposible que me acepten, ¿cierto? Como religioso, yo me quiero donar al convento. Oigan bien, en su humildad, en su gran amor por el Señor, porque él sentía ese llamado a servirle al Señor desde allí. Él dijo, yo me voy a donar, así sea barriendo, lavando platos, teniendo camas, haciendo el aseo. Él decía, no importa, yo quiero hacer parte de este convento. Y así fue, lo aceptaron a la edad de 15 años, fue aceptado y así duró durante 9 años. Él por 9 años fue obediente a sus mayores, era una obediencia andante. San Martín era impresionante. Él sufría a veces injusticias de parte de sus mayores y él siempre agachaba su cabecita y decía, perdónenme, perdónenme, perdónenme. Y hacía caso. Incluso una vez leía que uno de sus superiores lo había mandado a traer azúcar, ¿sí? Azúcar blanca. Y él le llevó azúcar morena. Entonces pues el superior lo regañó y le dijo, no, devuélvete, yo quería azúcar blanca. Entonces él se fue así con esa humildad y le decía, sí, mi señor, perdóneme, perdóneme. Y se fue y lavó el azúcar. Qué impresionante, lavó el azúcar. Desde ahí se empezaron a dar cuenta de los milagros que él podía hacer a raíz de sus virtudes. Oigan bien, muy importante, a raíz de sus virtudes lo fue consiguiendo. Entonces él fue y lavó el azúcar y la azúcar morena se le convirtió en azúcar blanca. Y pues San Martín, en su humildad y en su obediencia, él no fue consciente de este milagro que había sucedido, sino que fue y le mostró a su superior, y desde ahí el superior empezó a darse cuenta de que realmente era una persona especial. Entonces él duró 9 años en esta condición de donado, haciendo, como les decía, todas sus labores con mucho amor, con mucha humildad, con mucha obediencia, y finalmente en el año 1603, fue admitido como un hermano ya de la orden, ¿sí? Ya directamente como un integrante, un hermano de la orden. Empezó para Martín su vida de apostolado, ¿cierto? Su vida de oración intensamente, con mucho más fervor, claramente. Y en una ocasión el convento estaba pasando por una necesidad muy grande, demasiado pues económica, sí, una necesidad económica muy fuerte. Entonces San Martín, oigan lo impresionante y lo hermoso, San Martín, al ver esa necesidad de su convento y que los superiores vendían las cosas, vendían joyas, vendían muebles, cuadros, como para poder solventar esa necesidad económica que había, pero que no eran capaces, San Martín
se ofreció a sí mismo como esclavo. Vean qué impresionante. Él pidió que lo ofrecieran como esclavo y que con esa plata que le fueran a dar, pues por haberlo comprado, que con esa plata pudieran pagar la deuda tan grande que tenía el convento. Oigan, qué impresionante. O sea, no le importó, sí, no le importó venderse a sí mismo con tal de salvar el convento. Claramente, pues sus superiores, pues con mucho amor y también con mucha pena, pues ellos se negaron ante este ofrecimiento de San Martín. Pero lo bonito fue que esa intención, que pues si nosotros nos ponemos a mirar hoy en día, ese valor del sacrificio, de la entrega, pues realmente no es fácil de conseguir, y que caracterizaba también mucho a este gran santo. Él no le importaba verse mal a sí mismo, como les contaba desde pequeño, no le importaba quedarse sin su ropa, sino que él la regalaba, él se ofrecía, él se donaba así. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, vamos a hablar pues como ya tal un poco de sus milagros, ¿sí? De esos milagros de este gran santo. Uno de los dones que tenía San Martín era el don de bilocación. El don de bilocación, ¿qué significa? El poder estar, la capacidad de estar en dos lugares diferentes a la vez. Entonces una vez pasó que San Martín se encontraba en el convento y llegó una persona, pues llegó un esclavo, traído pues desde África hasta Lima, ¿sí? Todo el tiempo pues San Martín estuvo en Lima. Y llegó este esclavo y miró a San Martín, lo miró así, frente a frente, a los ojos, y empezó a gritar: él fue el que nos salvó. Este hombre fue el que nos salvó a nosotros y nos defendió. Entonces pues todos se quedaban así como extrañados y decía, pero ¿cómo así? Pero pues si tú vienes de África, Martín nunca ha salido de Lima. Decía, sí, él estuvo en estos días con nosotros allá y defendió a mi familia. Entonces San Martín era muy impresionante porque él en su humildad, él hacía bromas de los milagros que hacía. Él decía como que, pues no, como que no, eso nunca fue así. Él trataba como de ocultarse. Era impresionante porque él siempre quería estar oculto. Entonces, ahí se empezaron a dar cuenta. Lo veían en un lugar, por ejemplo, en su celda, pues en su cuarto, barriendo, orando, y en el mismo momento, o sea, a la misma hora, lo veían por allá en otro lugar, sanando gente, curando enfermos. Y él siempre pues se hacía el loco, por decirlo así. Él decía, no, yo estaba aquí juicioso, ¿cierto? Porque él quería ocultarse ante la gente y solamente hacer las cosas pues por Dios y para Dios, ¿cierto? Otro de sus grandes como dones era con la naturaleza. Imagínense que San Martín, o sea, tenía ese don de lo que le dijera a los animales, ellos iban y lo hacían. Y era más impresionante porque también en sus representaciones le aparece con la escoba, con un perro, con un gato y con un ratón. Resulta que era que a estos tres animalitos, al perro, al gato y al ratón, no sabían cómo, pues claramente eso solo lo sabe el Señor, ¿cierto? Pero él hacía que estos tres animales comieran del mismo plato, todos tres, o sea, en una total armonía, que todos quedaban pues como impactados, y porque eso es lo que él transmitía: armonía, alegría, una completa igualdad. Entonces la naturaleza, lo que él decía, lo hacía. Era impresionante. Lo que él sembraba brotaba antes de tiempo. Él veía en la creación también a nuestro Señor Jesús, ¿cierto? También tenía el don de la sanación. San Martín de Porres era capaz, con su sola presencia, bueno, en casos ya muy extremos, tocaba al enfermo y sin explicación alguna se sanaba, o sea, literal se curaba, o simplemente con estar allí orando frente al enfermo, al siguiente día ya era una enfermedad terminal y el enfermo se curaba, así, realmente como un milagro.
Mariluz, el don de estar en dos lugares al mismo tiempo se llama bilocación. El don de bilocación, para quien me está preguntando. Bueno, a raíz de todas las virtudes y en especial esa oración que tenía San Martín, porque él tenía mucha vida interior, o sea, era un hombre que a pesar de su apostolado, de estar constantemente ayudando a los enfermos, ayudando a los más pobres, era un hombre que dormía solamente 2 o 3 horas diarias, porque el resto él quería estar orando con el Señor, y en especial esas horas que dormía eran en las tardes, y él en la madrugada era hablando con el Señor, era impresionante. El Señor le hablaba, tenía locuciones con el Señor y esa intimidad tan profunda, y a raíz de eso, él llegaba en su oración a un punto de contemplación tan alto, tan alto de nuestro Señor Jesús, que eso lo llevaba al éxtasis, ¿sí? Y a raíz de este éxtasis, donde él no oía, él no escuchaba, no veía, o sea, absolutamente nada de lo que pasaba a su alrededor, más de un hermano de su convento lo vio levitando, ¿sí? Levitando, pues decir que se levantaba del suelo, que su nivel de contemplación con nuestro Señor Jesús era tan grande que no era capaz su alma y su cuerpo de controlarlo. Entonces llegaba a un punto de levitar, y claramente pues todo esto él lo negaba en su humildad. Él decía que no, que él simplemente le oraba al Señor, pero los demás completamente impresionados. Incluso iban sacerdotes, iban personas muy importantes como de la sociedad a hablar con él, y tenían que esperar un poquito mientras él salía de este éxtasis. Era tan impresionante que tenían que esperar ahí la puerta y ya él regresaba en sí e iba y los atendía pues muy humildemente. Una vez San Martín, pues por todas las curaciones que hacía, él iba a un enfermo y él le decía: yo te curo, pero Dios te sana. O sea, él era consciente de que era solamente un instrumento de Dios, pero que realmente Dios es el médico de médicos, ¿cierto? San Martín era solamente un instrumento, un medio. Entonces él iba y decía: yo te curo, pero Dios te sana. Entonces, a raíz de todo esto y todo lo que él iba como logrando, gracias a su unión con Dios, una vez se le apareció, pues bueno, no así de frente, pero escuchó una voz que en un principio, por eso tenemos que estar nosotros siempre como tan atentos, se los he dicho en anteriores videos: velad y orar para no caer en tentación, porque en ese momento el demonio lo quiso tentar, sí, el diablo lo quiso tentar. Él pues venía de hacer estos apostolados, de ir a ayudar, de su don de bilocación, de ir a curar enfermos. Él venía un día y escuchó como una voz que en un principio creía que era la voz de Dios, ¿cierto? Él creía que era la voz de Dios, y San Martín le decía: Dios mío, soy miserable, no merezco, Señor, tu misericordia. Pues él era muy fuerte consigo mismo y con el pecado, y reconocía completamente que todo lo hacía gracias a Dios. Entonces él venía esa noche y decía: Señor, sin ti nada puedo, ayúdame, no me dejes solo. Y esta voz, que era la voz del demonio, pero como les digo, él pensaba que era la voz de Dios, la voz del demonio le decía: no te preocupes, Martín, tú estás haciendo las cosas bien. Entonces Martín le decía: no, Señor, pero es que me falta más oración, me falta más mortificación, creo que estoy durmiendo mucho, Señor, imagínense. Entonces el demonio le decía: pero no te preocupes, Martín, no te preocupes, que así como vas muy bien. Y Martín nuevamente le decía: no, Señor, siento que me falta mucho más. Y llegó un momento en el que el demonio le dijo: no te preocupes, porque así como vas, tú vas a ser como yo, tú vas a ser un Dios. Y en ese momento Martín se levantó furioso, tenía pues un carbón ahí, pues como de un fuego recién apagado, y él se dio cuenta que era el demonio.
y le dijo, cállate, cállate, empezó a pelear con el demonio, fue una pelea con el demonio, y el demonio le decía, soberbio, tú te crees más que Dios, y tú puedes ser más que Dios, en su soberbia claramente el demonio. Entonces Martín cogió ese carbón y dibujó grande una cruz, dibujó grande, grande, grande una cruz, y empezó a orar, y a medida que iba orando, el demonio se fue yendo y se fue yendo. Entonces me pareció muy impresionante como compartirles, porque es que vean que el demonio es así, muy sutil, y él empieza con algo inofensivo, y si tentó a este gran santo con esas virtudes, yo siempre digo, si tentó a Jesús, pues ¿qué se puede esperar de nosotros, cierto? Por eso es que tenemos que estar muy atentos y escuchar la voz del pastor, ¿cierto? Nosotros como ovejas, escuchar la voz del pastor, reconocer, orar, ¿verdad? Para que no caigamos en esa tentación que el demonio estaba tentando a San Martín de Porres. Bueno, ya para ir terminando, este gran santo, pues como les decía, muere a los 59 años de edad. Un día pues estaba en su celda, en oración, intimidad con el Señor, y sintió pues como un fuerte dolor en el pecho, como enfermo, como decaído, y él se alegró muchísimo. Él le dio mucha alegría porque él dijo, finalmente me voy a encontrar con mi creador. Y pues sus hermanos, todas las personas del convento le decían, no, por favor Martín, sigue luchando, no te rindas, no queremos que te mueras. Y él era, sí, yo quiero morirme, yo quiero encontrarme con mi Dios, ya he cumplido acá mi función en la tierra, ahora quiero estar cerca de Dios. Tanto así que un día antes de su muerte fue el virrey, imagínense, fue el virrey a tocarle pues como la mano a San Martín. Le decía a San Martín, si tú me tocas, yo voy a estar sano. Y San Martín en su humildad le decía, no, solamente Dios te va a sanar, solamente Dios te va a sanar. Y al otro día pues falleció. Él fue canonizado por el Papa Juan XXIII el 6 de mayo de 1962. Pues es reconocido, como les decía, por su humildad. Entonces aquí yo quiero hacerles como una invitación muy especial, ya para terminar, muchachos, y es que veamos que la santidad no es inalcanzable, ¿sí? El Señor que nos decía, ser perfecto como vuestro Padre es perfecto, y Él nos invita a la santidad, que después nosotros vamos a ver que las cosas del mundo son completamente pasajeras, ¿sí? Y que realmente lo que nos importa es amar. San Martín todo el tiempo de su vida amó completamente a sus semejantes, pero sobre todo a Dios. Y vean qué impresionante que, como les decía, un santo no es reconocido pues como por sus milagros. El Señor le dio esta gracia a San Martín claramente, pero a raíz de ¿qué? De sus virtudes. Y cuando el Papa canoniza a un santo, sabemos que se estudian primero sus virtudes. De hecho acá el Papa Juan XXIII, él pidió que pues como que empezaran a mandarle las virtudes de San Martín. Él no dijo específicamente o primero sus milagros, no, las virtudes, muchachos. ¿Y cuál era la mayor virtud de él? La humildad. Y esa es la invitación que queremos hacerle en este día, que la Virgen María quiere hacerles en este día, ella como mayor modelo de santidad y de humildad. Vean que se hizo santo barriendo, prácticamente lo vemos de esa manera, se hizo santo lavando los trastes, haciendo los quehaceres diarios. Y nosotros cuántas veces renegamos, ¿por qué me toca otra vez lavar la loza? ¿Por qué me toca barrer y trapear si yo ayer lo hice? No, muchachos, seamos diligentes como San Martín fue diligente. Imagínense que él a las personas que llegaban nuevas al convento los ponía en filita y les enseñaba cómo barrer con amor. Oigan eso tan impresionante. Y él era feliz en su oficio, él era feliz en su deber de estado.
Si tu deber de estado en este momento es la casa, son los hijos, es tu esposito, tu esposa, bendito Dios, desde ahí voy a servir al Señor, desde ahí voy a buscar la santidad, desde lo más sencillo, desde lo más simple. El Señor se vale de las cosas más sencillas para que nosotros podamos ser santos. Y cuántas veces lo renegamos y pensamos que eso se va a encontrar en el otro lado del mundo, que es algo súper difícil, que tenemos que también dormir 1 hora, 2 horas al día. No, muchachos, no, así no es. Desde lo más pequeño nosotros podemos ser grandes para Dios. Si nos hacemos pequeños al mundo y pequeños ante pues nuestros vicios, ¿cierto? Pequeño ante nuestras inclinaciones y pequeños ante Dios, seremos grandes para Dios. Entonces, bueno, la invitación es a eso, a que sigamos conectados en estos horarios, que realmente ellos nos motiven, ¿sí? Que ellos sean esa figura, ese modelo, como les decía, de santidad, y que podamos decir que sí se puede ser santo para el Señor. O sea, sí podemos nosotros llegar a la santidad desde nuestros quehaceres diarios, de nuestro diario vivir. Entonces, bueno, los queremos muchísimo. Estamos muy contentos de que nos acompañen como siempre. Vamos a hacer la oración final. Vamos a cerrar nuevamente nuestros ojitos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, amado Señor, que con tu sangre preciosa selles nuestro corazón, que todo esto que hemos recibido de tu Santísima Madre, podamos, Señor, ponerlo en práctica, que haya traspasado lo más profundo de nuestro corazón, que el demonio no quiera llevarse los frutos, Señor, de este aprendizaje, que cada día entendamos que la santidad, Señor, está en lo más pequeño, que sí se puede llegar al cielo, Señor, que desde lo más sencillo podemos llegar ante la presencia del Padre Celestial. Te pedimos a ti, San Martín de Porres, tu santa intercesión, que nos hagas humilde como tú lo fuiste, que nos hagas amar a nuestro prójimo, más aún en este tiempo de adversidad, que esa caridad y ese deseo de servicio que te caracterizaba en estos momentos infunda sobre nuestros corazones. A ti, mamá, te pedimos que nos guardes, que nos acompañes, para que podamos gozar como este gran santo de las bienaventuranzas del cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchachos, Dios les pague. En verdad, muchísimas gracias por seguirnos. Nuevamente les hago la invitación lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde con esta gran serie de Vida de Santos. Y ánimo, muchachos, ánimo a leer más de ellos, a ver más películas, alimentarnos, y que digamos: bendito Dios, nuestro corazón está que se sale del fuego por querer santos también. Esa es la invitación que el Señor nos hace en esta tarde. Y los queremos mucho. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Y un abrazo grande en el Señor. Que estén muy bien. No puedo finalizar esto, perdón.